Estoy en casa. Shit is crazy. Oh fuck. This is a big of those top speed. As fast as I can, guys. Wow. Sick. I can't see a damn thing right now. Okay, there we go. I'm trying to catch a little bit. Oh, never mind. Oh god. How's my driving? I'm pretty good at driving. Antonio, ¿los deberes? Voy, mamá. Simulacro es una representación, imitación o incluso creación de una realidad paralela, generando un mundo puramente ficticio e incluso generando una realidad que supera a la emulada, creando un paralelismo que radica en una realidad más realista o creando un mundo que deriva de lo real, pero cuya diferencia es desmesurada. La simulación implica por tanto la creación de una nueva realidad, sea objetivamente irreal o abstractamente, creando un mundo como si fuera el único posible, es decir, una única realidad posiblemente real. Tal como definió Shannon, la simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a tiempo experiencias con él, con la finalidad de comprender el comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias, dentro de los límites impuestos por un cierto criterio o un conjunto de ellos, para el funcionamiento del sistema. Realidad aumentada es la superposición de información digital en un entorno del mundo real, gracias al reconocimiento de patrones que utiliza un software. Esto provoca la creación de una realidad mixta en un entorno real.
La realidad aumentada se utiliza en múltiples aplicaciones como en proyectos educativos, cirugía, en el sector del entretenimiento, en simulaciones, en servicios de emergencia y en arquitectura. Se diferencia de la realidad virtual en que no pretende reemplazar al mundo real, lo que hace es complementarlo. No aleja al usuario de la realidad, sino que lo mantiene en contacto con ella al mismo tiempo que interactúa con otros objetos virtuales. Con la ayuda de la tecnología, la información sobre el mundo real alrededor del usuario se convierte en interactiva y digital. La realidad aumentada ha ido evolucionando desde que en 1962 un director de fotografía llamado Morton Haley creó un simulador de moto llamado Sensorama, con imágenes, sonido, vibración y olfato, hasta que en 2013 Sony mostró la realidad aumentada en PlayStation 4 con The Playroom. La realidad aumentada es muy utilizada en videoconsolas portátiles y de sobremesa por los niños, ya que interactúan con el mundo real sin necesidad de reemplazarlo por el virtual, aprendiendo más y mejor a la vez que se divierten. Wonderbook, el libro de los hechizos, es un juego para PlayStation 3 en el que un libro con un nuevo guión original de J.K. Rowling que se hace realidad según lo vas leyendo, transforma el mando de movimiento PlayStation Move en una varita mágica para realizar los hechizos de la escuela de Hogwarts. Pero no todos los juegos de realidad aumentada son para los más pequeños. Ingress es un juego para Android que nos obliga a desplazarnos por el mundo real para descubrir y aprovechar las fuentes de una misteriosa energía, consiguiendo objetos que nos ayuden en la búsqueda, instalando elementos tecnológicos para ocupar territorios y estableciendo alianzas con otros jugadores para luchar por la causa de tu bando. Hiperrealidad es una interpretación de la realidad creada por nosotros, que se considera como mejor y que llega a sustituir a la realidad en la que se basó. El término de hiperrealidad se refiere al momento en que la conciencia no distingue la realidad de la fantasía. Esto ocurre en la sociedad de hoy debido al avance tecnológico. Hiperrealidad describe la forma en que actualmente a través de los medios de comunicación nos filtran datos y sucesos dándonos a conocer una realidad previamente modelada. En particular, Baudrillard sugiere que el mundo en el que vivimos ha sido reemplazado por un mundo copiado, donde buscamos nada más que estímulos simulados. Esencialmente, la satisfacción y la felicidad se encuentran a través de la simulación e imitación de lo real, más que a través de la realidad misma. Haciendo referencia a la importancia de la simulación en nuestro entorno, los videojuegos sintetizan los criterios de simulación a través de un camino dirigido al entretenimiento, al ocio y a la interacción directa con un mundo en constante movimiento. Un videojuego se puede definir como un archivo de almacenamiento orientado a la hiperrealidad, donde confluyen una serie de elementos que permiten la creación de un mundo paralelo e incluso la simulación de una realidad símil a la humana. Es un dispositivo que permite simular nuevas realidades, generando un entorno visual e interactivo por el jugador, que se ve inmerso en una red de controles que sustituyen nuestras capacidades cognitivas por las del personaje que debe sobrevivir en el nuevo entorno. La temática de los videojuegos es inmensa. Bien podemos vernos enredados en una emboscada militar y aferrarnos a nuestro rifle como única herramienta de supervivencia, o incluso podemos disfrutar de videojuegos destinados a la simulación de la naturaleza, pudiendo ver con definición animales, flores o disfrutar de una pesca puramente real. Las máquinas son las que permiten la interacción entre el usuario y el mundo contenido en el videojuego, y convencionalmente los mandos o dispositivos de control permiten al usuario interaccionar directamente con el personaje que debemos orientar. Los videojuegos parten en un origen para el consumo individual, pero progresivamente hemos acudido a una globalización y a un entorno que facilita la interacción multitudinaria,
Mientras controlamos nuestro personaje y nos enfrentamos a hordas, podemos interaccionar con personas que están sentadas a miles de kilómetros de nuestro hogar, cooperando indirectamente en una misma realidad. También permite el ocio local entre varias personas, por lo que supone una alternativa como entretenimiento que supone la interacción indirecta de un grupo de personas que participan en una misma realidad sin ni siquiera interactuar directamente entre ellas. Positivamente hablando, es una alternativa de ocio, de consumo, de imaginación, de comercialización y de creación. Negativamente hablando, supone una alternativa de aislamiento, de coacción, degradación de valores, fomentación de agresividad e incluso de manipulación. ¡Qué aburrido! ¡Hola! ¡Qué pasada! En la carrera lo importante no es ganar, sino hacer amigos. Realidad virtual es una ciencia basada en el empleo de ordenadores y otros dispositivos, cuyo fin es producir una apariencia de realidad que permita al usuario tener la sensación de estar presente en ella. Se consigue mediante la generación por ordenador de un conjunto de imágenes que son contempladas por el usuario a través de un casco provisto de un visor especial. Algunos equipos se completan con trajes y guantes equipados con sensores diseñados para simular la percepción de diferentes estímulos que intensifican la sensación de realidad. Su aplicación, aunque centrada inicialmente en el terreno de los videojuegos, se ha extendido a otros muchos campos, como la medicina o las simulaciones de vuelo. El aparato Oculus Rift ofrece actualmente el máximo exponente en realidad virtual. El campo de visión es de más de 90 grados horizontales, que es más del doble del campo de visión de la mayoría de los dispositivos convencionales, y es el punto fuerte del dispositivo. Está destinado a cubrir casi todo el campo visual del usuario de vista, para crear un fuerte sentido de la inmersión. En relación con la ambición escenificada en el mundo de la simulación concebida en los videojuegos, cabe plantearnos una serie de interrogantes que son un mero planteamiento de hasta dónde podemos llegar con el desarrollo de los mundos virtuales. Para ello, hemos escogido dos imágenes que, a priori, pueden parecer fotos tomadas con una cámara común y al alcance de todo hombre. ¿La ficción supera la realidad? ¿Y qué ocurre si indicamos que estos rostros no son fruto de una persona real, sino una creación puramente ocasionada gráficamente a través de ordenadores? La evolución es asombrosa. Ya no hablamos de imágenes que nos representen, estamos hablando de una realidad que surge de la nada y que consigue superar la propia realidad, un paso que Baudrillard denominó como hiperrealidad y que ya no es un mito en proceso, sino un hecho. El rostro parece estar sacado de la realidad, los ojos transmiten transparencia, las cejas se funden con la mirada, las texturas de la cara parecen poder rozarse, los labios, las sombras, los oídos, representan la perfección gráfica. Es posible discernir entre realidad y ficción, no al menos sin saber de antemano que estos rostros están diseñados con motores gráficos. ¿Podremos en un futuro escanear nuestros propios rostros y poder combinar a nuestro antojo nuestra mirada e incluso nuestros propios labios? ¿Podrá superar la ficción la propia realidad y extenderse a todas nuestras esferas de vida? El tiempo decidirá. Se acerca el final del siglo XVIII. Durante más de 200 años, los reyes de España, Inglaterra y Francia han luchado por el control del Nuevo Mundo, saqueando sus recursos y desplazando a las poblaciones nativas. Pero en 1713, una serie de tratados produce una sorprendente y bienvenida calma. Por primera vez en décadas, se restaura el orden. Sin embargo,
Para miles de marinos británicos el maltrecho patrimonio inglés ofrece pocas oportunidades. Pobres, hambrientos y resentidos con su distante rey, estos marinos desesperados deciden unirse en busca de una vida mejor, estableciendo las bases de una libertad auténtica que perdure también para las futuras generaciones. Hombres de fortuna gustan de llamarse, y su vida en estas ricas islas es brutal, plena de traiciones, motines, crueldad y libertinaje. Hay un gran botín esperando, en las doradas playas, en inmensas junglas inexploradas, entre florecientes y exóticas ciudades, en cuevas ocultas y, sobre todo, en grandes navíos con las bodegas repletas. Durante casi una década los piratas dominarán el mar. Piratas cuya leyenda supera su propia vida, cuya sola mención infunde el miedo en los corazones de todos los marinos. Benjamin Hornigold, Calico Jack, Charles Vane, Barba Negra. Capitanes carismáticos que vivieron bajo su propio código, en una sociedad creada para auténticos hombres libres. Aquí están al fin sus verdaderas historias, ásperas y sin florituras. Es la era dorada de la piratería y vuelve a la vida en Assassin's Creed 4, Black Flag. Assassin's Creed 4 Black Flag es un videojuego de acción y aventura de la saga Assassin's Creed. Su temática gira en torno a la piratería en el Caribe en el siglo XVIII. Este momento del vídeo está basado en un hecho histórico real, cuando los británicos perseguían a Barba Negra. You hang tight, love. I'll be back. A continuación, podemos ver la naturaleza de estos piratas, sin preocupaciones ni responsabilidades. I'll come back for your coin later, lads. Aquí vemos una selva, uno de los muchos escenarios de este increíble mundo abierto caribeño. Hay otros escenarios como cuevas, zonas submarinas, plantaciones, ruinas, islas con palmeras cocoteras y 3 grandes ciudades, La Habana, Kingston y Nassau, que se encuentran bajo la influencia española, británica y pirata, respectivamente. La historia es la fuente de inspiración de este videojuego, que al basarse en hechos históricos reales dan una credibilidad inexplicable al juego, mezclando realidad con ficción y llevando al usuario a un punto en el que no sabe concretamente si lo que le cuentan pasó realmente o es simplemente ficción muy bien superposicionada. Otro de los aspectos más que destacables de este juego es la recreación exacta de las 3 antiguas ciudades. Durante el desarrollo de este juego, la empresa Ubisoft descubrió la figura de un corsario español que tuvo la misma reputación y popularidad que Barba Negra. Su nombre era Amaro Pargo. Gracias a este nivel de desarrollo y recreación, las productoras y desarrolladoras se lucran con millones de dólares, obteniendo miles de seguidores. Con Grand Theft Auto V, Rockstar ha intentado reinventar de diferentes maneras el juego de mundo abierto. El mundo del juego es maravilloso, gigantesco y muy variado. Una versión satírica e inmensa del modelo sur de California, con mares y montañas, tiendas de lujo y centros comerciales, decadencia urbana y naturaleza virgen, playas y zonas aisladas, lo sublime y lo ridículo, codicia e hipocresía. El mundo no es solo enorme, sino que está repleto de cosas que ver y hacer. Comprar ropa, hacer deporte, ir en busca del nirvana, bucear en el océano, cazar animales o ser cazado, observar tipos raros, cobrar recompensas y mucho más.
Este juego era imprescindible en este documental, puesto que entraña en sí mismo el concepto de simulación llevado al extremo. La libertad de este videojuego junto con el nivel gráfico encarna un verdadero mundo virtual convertido en realidad. Para quien no sea fan de la saga, Grand Theft Auto es una línea de juegos que pretende emular la vida con todas sus facetas, partiendo desde una perspectiva callejera y sucia que representa mundos oscuros que se ven inmersos en nuestra realidad, tales como el tráfico de drogas, robos, delincuencia, asesinatos, etc. Pero todo ello es representado desde una estricta realidad, es decir, todo lo que desenvuelve al personaje es lo que desenvuelve a una persona en la realidad y por tanto todo debe ser objeto de interacción. El personaje virtual tiene prácticamente la misma libertad que un ser humano. Si desea ir a un lugar concreto de la ciudad, puede coger su propio vehículo, conducirlo, puede robar uno ajeno, comprarlo. Si desea quedar con sus compañeros, el personaje puede usar su teléfono móvil e interactuar con el resto de personas. Si el personaje desea vestir ropa de última moda, puede dirigirse al centro comercial y comprar. Pero ello es representado en muchos videojuegos. Lo que de verdad supone el juego es un socavón en todo lo ilegal que puede suponer el camino alternativo y denigrante de las malas acciones. La simulación de la realidad emulada es tal que para conducir deberemos respetar los vaivenes de los semáforos, tener cuidado de la mafia que deambula por las calles, de los atracadores que van armados, ir de fiesta, conocer gente, robar a cualquier ciudadano, huir de la policía, comer en un restaurante, etc. Es notable cómo los videojuegos se integran cada vez más en todos los ámbitos cercanos a nuestra vida y sobre todo cómo a medida que evolucionan los años se integran cada vez más en el desarrollo infantil y cómo fomentan una serie de influencias y formas de analizar la vida. Los videojuegos se han instalado en nuestra sociedad y hoy por hoy figuran como la primera opción de ocio y cada día con un mayor distanciamiento frente al cine o la música. 790 millones de euros es la cifra de negocio que generan. Y lo que refleja esta, además, es la buena salud económica de las empresas, es la repercusión de este fenómeno y la devoción de sus seguidores. Los videojuegos son una realidad social, y en este sentido, cualquier aspecto relacionado o que entronque con este tema se convierte en un valor mediático de gran repercusión. Las causas, como en todo hecho humano, son múltiples. Por un lado, el desconocimiento de los videojuegos. La aparición hace unos 25 años de los primeros videojuegos en España provoca que hablemos de un fenómeno nuevo del que se ha comenzado a tener noticia cuando, con las posibilidades de juego en red, ha cobrado mayor notoriedad. Con este objeto temático queremos acercarnos a la realidad del videojuego interesándonos especialmente en aquellos aspectos relacionados con la conducta y las habilidades que estos generan, es decir, las ventajas. Fomenta el trabajo en equipo. Un 41% de los jugadores encuestados con edades de entre 0 y 35 años afirman que los videojuegos han influido mucho en la capacidad de trabajar en equipo. Capacidad de superación. Un 53% afirma que los videojuegos han influido mucho en la mejora de su capacidad de superación. Esta afirmación es especialmente alta entre los menores de 13 años y disminuye según aumenta la edad, pasando por el 52% al 47% y manteniéndose al 30% entre mayores de 35 años. Por el contrario, los que opinan que no le influye nada solo alcanza el 10%. Destreza visual. Un 67% de los jugadores afirma que los videojuegos han influido en la mejora de su destreza visual, menor índice de violencia que en otros medios. Los datos reflejan que, a todas las edades, les resulta más fácil ver escenas de lucha, sangre o de muerte de un ser humano en televisión y en el cine que en los videojuegos. Del hecho de que existan numerosas ventajas se desprende también la posibilidad de que los videojuegos degeneren nuestras esferas de vida, así como nuestras capacidades cognitivas. Aunque las siguientes desventajas se dan ocasionalmente, los videojuegos pueden generar
irresponsabilidad, aislamiento social, absorción total del tiempo y actitudes violentas. Dentro de las influencias negativas de los videojuegos, hemos querido ejemplificar específicamente la creación de actitudes violentas y hasta dónde puede llegar a conducir el fanatismo. Para ello, hemos recuperado un hecho relativamente antiguo, más conocido como el caso del asesino de la katana, en el que un joven asesinaba a toda su familia por traspasar los límites y vivir una realidad trastornada fruto de una hiperrealidad creada por un videojuego. La realidad virtual se convierte en verdadera, dejando entrever una persona que cree ser incluso el personaje de un videojuego, matando con sus propias manos a toda su familia. Este adolescente de 16 años convirtió su hogar en el escenario de una verdadera película de terror. Según su propia confesión, con una katana, el sable de guerra samurái y un cuchillo de monte, masacró a sus padres Mercedes Pardo y Rafael Rabadán, y a su hermana María, una niña de 12 años afectada por el síndrome de Down. Era un chaval normal y que nunca se metía con nadie, con la gente, ni tenía problemas con la droga, ni nada. Un crío de lo más normal. Yo lo conozco. José era un mal estudiante. Sus días los ocupaba con sus clases de artes marciales, pero sobre todo tecleando su ordenador y la consola de videojuegos. Él expresamente dice que quiere iniciar una nueva vida en la que todo lo que tiene a su alrededor, al menos lo más directo, que es su elenco familiar, pues no le encaja. En su declaración ante el juez dice así: no volvería a hacer lo que he hecho, antes me cortaría las manos. El resultado es obvio. La simulación se ha convertido en una estancia más de nuestro día a día, una perspectiva que se ha fundido en su totalidad con la realidad. La simulación ha superado a la propia realidad. La hiperrealidad constituye una esfera más de nuestra vida. El futuro nos aguarda una superación mediática tecnológica incapaz de ser alcanzada por la imaginación. Nuestras formas de interactuar serán sustituidas. Nuestros propios sentimientos serán obviados por el aislamiento de los medios y todo se transformará en una realidad aparente que hará olvidar la verdadera realidad. Ante el interrogante de hasta dónde podemos llegar con el avance tecnológico experimentado en los videojuegos, los efectos causados alteran notablemente los objetos respecto a los inicialmente planteados. En sus inicios eran simples métodos de entretenimiento, pero ahora en nuestra nueva vida, en nuestra nueva sociedad, se han convertido en una auténtica vivencia y forma de vida como hemos podido ver. Los efectos a nivel personal pueden llegar a ser muy perjudiciales. Crearemos gafas virtuales que serán capaces de arrebatarnos nuestra privacidad. Crearemos mundos más perfectos e intentaremos hacer olvidar el dolor. ¿De verdad estamos dispuestos a olvidar la esencia de la vida? Y es que simular la perfección es posible, pero no hacer de ella una realidad perfecta.